Nuevamente reunidos en este espacio para compartir con ustedes este devocional basado en el Evangelio de Juan. Hoy voy a compartir el capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice así el texto bíblico. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con las ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron en las Escrituras y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Claramente el texto nos está mostrando 3 puntos de los cuales hoy podemos aprender acerca de cómo acercarnos a Dios, ¿no? Lo primero que nos muestra es cómo Jesús denunció y criticó la práctica religiosa de aquel entonces, ¿sí? Lo segundo es cómo él proféticamente anuncia una nueva etapa, una nueva forma de acercarse a Dios a través de la persona de Jesús, ¿sí? Y lo tercero que nos muestra el texto es cómo Dios conoce el interior del ser humano, ¿no? Y no necesitamos prácticas ni tener una fama o ir delante de Él con un criterio o con alguien que pueda hablar por nosotros, sino que Él conoce el interior del ser humano. En los tiempos de Jesús el templo era el lugar central de adoración a Dios, ¿no? Ya en los tiempos de Salomón se había señalado que ese lugar iba a ser donde iba a reposar los ojos de Dios y el corazón de Dios. Y justamente se declara que si mi pueblo pecare, dice el Señor, y se arrepintiere de todas sus transgresiones, yo desde lo alto bajaré y perdonaré sus pecados, ¿no? Tomando como centro de esa acción el mismo templo. Pero esta vez este templo se había convertido en un lugar de comercio, ¿no? En un lugar en los cuales las personas venían de varios lugares para hacer su ofrenda, sacrificios rituales ante Dios, pero que otros habían aprovechado para convertirlo en un comercio, ¿no? Qué peligroso, ¿no? Convertir algo tan santo y tan digno, tan hermoso de acercarse a Dios en un negocio. Y bueno, después se escucha la voz de crítica de parte de Jesús, ¿no? Y cómo los judíos dicen, ¿quién eres vos? ¿Con qué autoridad estás diciéndonos esto? Y Jesús les dice, con esa autoridad profética, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, ellos lo tomaron de una manera literal, ¿no? Y dijeron, ¿cómo? Este templo se construyó en 46 años y tú vienes acá y dices que en 3 días lo vas a levantar. Pero él les estaba diciendo, de alguna manera, sigan destruyendo lo que están haciendo con sus prácticas religiosas, sigan destrozando lo que hasta ahora se ha hecho para acercarse a Dios con su forma de ver a la religión como un negocio, ¿no? Pero en 3 días yo instauraré una nueva forma de acercarnos a Dios, ¿no? Y dicen las escrituras que sus discípulos después entendieron que cuando él dijo 3 días se refería justamente a los 3 días después de su muerte cuando él resucitó y venció a la muerte. Y lo que podemos también rescatar es lo que el texto señala, ¿no? Que mientras él estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron, ¿no? Porque hoy en día
justamente pasando por todos estos temas de enfermedades, pandemias y cuarentena, muchos creen en Dios, ¿no? Pero el texto golpea al lector, ¿no? Y lo llama a una reflexión porque dice, en cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos, ¿no? No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. En este tiempo tenemos que entender que la adoración a Dios no es un negocio, ¿sí? No me acerco a Dios para que Él de alguna manera sacie mis necesidades, sino que me acerco a Dios por una relación y por conocer a ese Dios de la creación a través de Jesucristo. Lo segundo que tenemos que entender también en este tiempo es que muchas veces Dios nos puede criticar por nuestras prácticas, porque nos podemos equivocar o porque podemos tener intereses incorrectos. Eh, no huyamos de esas críticas, porque justamente los judíos seguramente decían que es este carpintero judío que viene a decirnos a nosotros que somos maestros de la ley. Sin embargo, era Dios mismo llamándolos a la reflexión y a que se arrepintieran de lo que estaban haciendo. Muchas veces la voz simple de alguien que no parece importante puede ser Dios mismo hablando a través de esa persona. Y si es una crítica constructiva que va a cambiar tu forma de práctica y de ver las cosas de Dios, presta atención, ¿no? Y lo tercero, Dios conoce mi corazón y sabe cómo está mi adoración y sabe lo que yo busco de Él, ¿sí? Puedo creer en Él, pero qué lindo saber que también nosotros tenemos que hacer que Él pueda creer en nosotros, ¿sí? Que en este devocional podamos entender esto. Dios nos ama, Dios nos conoce, Dios nos llama a la reflexión, Dios no nos critica, pero es para que nosotros conozcamos realmente al verdadero Dios de las Escrituras. Que Dios bendiga tu vida en este día y nos veremos en el próximo devocional. Hasta pronto.